Muy buenos días, Acer. Un gusto tenerte en nuestro canal. Bueno, primero que todo, que sepa quién eres. Entonces, preséntate, qué edad tienes, qué haces, a qué te dedicas. Buenas, encantado de estar por aquí. Yo soy Aser Donado, soy de Zamora, de una pequeña ciudad, casi para algunos un pueblo de España, un poco así perdido a la mano de Dios. Soy fisioterapeuta y con respecto al parkour, llevo haciendo parkour desde hace ya unos 9 años más o menos, cosa así. Aunque bueno, he tenido alguna que otra lesión y he tenido algunos parones un poco más o menos largos, pero bueno, ya si eso lo comentamos luego. ¿Y qué edad tienes? Voy a hacer 25 años dentro de nada, o sea que todavía soy jovencillo, digamos. Tienes 25 años. Vale. Bueno, ¿cómo conociste el parkour? ¿Cómo llegó el acercamiento? Realmente fue hace mucho tiempo con un compañero de clase, un chaval con el que había estado en clase desde los 3 años, si no recuerdo mal. Y lo vimos en vídeos de internet, demás, y nos dio por ir empezando a probar. La verdad es que los inicios fueron un poco complicados, habría sido mucho más sencillo empezar con gente que ya practicara parkour, digamos. Pero bueno, empezamos poco a poco, vimos los vídeos, nos gustó, salimos a la calle, empezamos a saltar. Y no sé, poco a poco como que la sensación de la adrenalina de ir haciendo cosas que dan miedo, tal, como que fue enganchando. Y al final caló bastante hondo y aquí estoy un montón de años después. Qué bueno. El tema de fisioterapeuta, ¿cómo llegaste a estudiar esta carrera? Hmm. Realmente desde siempre me ha llamado la atención la rama médica. O sea, Ujú. siempre me ha gustado todo el tema del cuerpo humano, de biología, de ayudar y demás. Y yo tenía claro que quería hacer una carrera sanitaria, digamos. No tenía muy claro cuál. De hecho, mi primera opción era medicina. No entré por un par de décimas. Y Ujú. empecé en fisioterapia. Después de hacer el primer año me fue gustando, me gustó bastante, decidí quedarme y de ahí hasta hoy que me he convertido en todo un friki del tema. Yo estuve viendo tu canal, tu cuenta de Mm, Instagram, que tienes mucha información muy chévere sobre prevención de mm, lesiones, sobre cómo recuperarse después de cada lesión. Muchos de los practicantes de mm, parkour, por ser un deporte de impacto o una actividad de impacto, empiezan a mm. dañarse ciertas partes del cuerpo. Inicialmente, que son los tobillos, que son las rodillas, eh, Mm. las canillas, o no sé cómo es que se le llame anatómicamente a Sí, la bueno, parte, la tibia, digamos, más o la menos. tibia, que empieza Sí. a tener empieza por el impacto, empieza a doler. Como profesional y como practicante de parkour, ¿qué aconsejas a las personas para una prevención y evitar esos dolores a futuro? Lo primero que diría es que realmente el parkour no es tan lesivo como parece. Cuando, vamos, los pocos estudios que hay al respecto, porque no hay demasiados ni muy bien hechos, al final el parkour tiene una trayectoria muy corta y no es que esté muy investigado. Probablemente si fuera como el fútbol, que hubiera una industria detrás que moviera millones, pues habría mucha más investigación al respecto. Ya veremos cómo evoluciona la cosa. Pero no parece que sea tan lesivo. De hecho, en muchos estudios hay menos lesiones que en deportes como el fútbol, deportes como rugby, baloncesto y demás. También aquí cabe destacar que va a depender mucho de cómo practique cada uno el parkour. Al fin y al cabo es un deporte en el que puedes tomar pocos riesgos o puedes tomar muchos riesgos. Y la gestión de ese riesgo va a ser importante dentro de tanto del riesgo de lesión como del número de lesiones que puedas tener. Con respecto a la, digamos, prevención de lesiones, es complicado hablar de prevención como tal, porque hablar de prevención implicaría que decimos, esta persona se va a lesionar sí o sí, vamos a evitarlo. Es Okay. complicado, es un tema simplemente pues, más conceptual, que solemos hablar de reducción del riesgo de lesión, porque al final estamos en una situación de incertidumbre, o sea, puedes hacerlo todo bien y lesionarte, o estarlo haciendo todo mal y no lesionarte. Es complicado decir sí o sí que uno sí y Uh-huh. otro no. Lo que sí puedes, hasta cierto punto, pues ver que una persona tiene más o menos riesgo. Sí que diría que algo muy importante cara a prevenir lesiones es el entrenamiento de las capacidades físicas básicas, digamos, el tener cierta fuerza, tener cierta capacidad de movilidad, vamos, trabajar las capacidades en general. Y aparte de eso, otra cosa que no se suele hacer mucho en el parkour y que yo he intentado en algún momento y es bastante complicado es controlar la carga de entrenamiento, digamos. Es muy difícil en el parkour porque al final tienes que
digamos que no es lo mismo al final el mismo salto, tú puedes hacerlo 2 días y que te salga de formas muy diferentes. Podrías, por ejemplo, contar el número de saltos, pero si un día estás muy cansado y llegas al salto muy justo, probablemente no esté siendo la misma carga para ti que otro día que hagas el salto y, digamos, lo llegues más sobrado. Es un poco complicado, pero sí que podríamos más o menos valorarlo según la fatiga, según cómo nos encontremos de capacidad de salto y demás. Y algo muy importante que no suelo ver mucho, sobre todo en los chavales que empiezan y demás, es los descansos. Hay que tomarse días de descanso porque yo conozco a gente que ha querido entrenar hasta un año seguido, cosa que es una locura. Y dentro del parkour sí que es cierto que es un deporte con muchos impactos. Al final, al saltar y caer, hay impacto en todo el miembro inferior. Por ejemplo, cuando hacemos una lanzada a gato, no sé cómo lo llamarán ahí, gato extendido, similar. Bueno, ¿Cuál? ¿Así? lanzar y hacer sí, un Kong, no sé cómo lo Un Kong. llamaréis. Ahí. Por ejemplo, ahí, si es bastante largo, el impacto en las muñecas puede ser importante. Ujú. Mm, Al final, esto también se puede entrenar. No es que por ser de impacto vaya a ser dañino o lesivo, sino que simplemente habría que controlarlo porque hay más carga. Simplemente es que hay más carga en ese momento, en esa articulación. Pero igual que cualquier otro deporte, podemos entrenar, podemos adaptarnos a ello y hacer que no sea dañino directamente, digamos. Al final, muchas veces pensamos que nuestro cuerpo es como un coche, que a medida que lo vamos usando se va gastando y te lesionas o estás cargado porque lo has usado mucho, tal. Y es que no somos una máquina, somos un ser vivo. Al final un ser vivo se adapta. Y puede que en el momento de la práctica puedas producir algo de microdaño, como por ejemplo pues, daño muscular, el típico de gente que va al gimnasio y tal, pero al final el cuerpo responde a eso adaptando los tejidos. Además, en parkour sí que se ha comprobado que, vamos, si no recuerdo mal, había un estudio comparando la fuerza con gimnastas y con deportistas de potencia. Lo describían así, deportistas de potencia, no sé si serían saltadores, si serían halterófilos o qué sería exactamente. Pero sí que parece que el parkour implica mucha fuerza de miembros inferiores y sobre todo mucha fuerza excéntrica. Y esto tampoco es algo que se vaya a desarrollar de un día para otro. Veo mucha gente que el primer año está haciendo auténticas burradas, que por una parte, digamos, ole por ellos, entre comillas, si son capaces de hacerlo, pero a veces puede que nos estemos lanzando demasiado a hacer cosas que en ese momento lo aguantamos, pero físicamente quizá nuestro cuerpo no esté del todo preparado. Ujú. Para mí la prevención de lesiones iría sobre todo por gestionar la fatiga, gestionar la carga y que haya un trabajo físico realmente detrás, que no sea solamente salir a saltar por saltar. Ok. Bueno, tienes toda la razón. Cuando yo inicié, digamos, el parkour, así como paréntesis, yo inicié por allá en el 2007 y más o menos en el 2011 tuve mi primera lesión de consideración, que fue, Sí. fue tendinitis patelar en ambas rodillas. Estuve 2 meses con solo fisioterapia, a punta de frío caliente y también con electrochoques, o no sé cómo se llama, que te ponen unas cositas y Sí. te electrocutan prácticamente. Y después de eso, la fisio nos puso algunos ejercicios de elevación de piernas, por un lado, en diagonal, hacia atrás, hacia adelante, para fortalecer el cuádriceps, porque si no tenías fuerte el cuádriceps, pues toda la rodilla iba a soportar ese impacto como tal. Ese tipo de ejercicios que, digamos, que yo tuve que hacer y sigo haciendo, pues para que no me vuelva a pasar ese tipo de cosas. ¿Qué recomendarías, digamos, para los niños que empiezan a saltar 1 metro, 2 metros desde altura, salte, o empiezan a hacer acrobacias muy temprano, que vos sabes que una acrobacia llegas con una velocidad y el impacto, si no Sí. llega correctamente y no flexionas correctamente las rodillas, todas las rodillas van a sufrir un fuerte impacto ahí. ¿Qué recomendarías para las personas para fortalecer sus rodillas Sí en que tu experiencia? es cierto que hay también un cierto mito, digamos, como que a edades jóvenes no podríamos entrenar fuerza, digamos, y esto no es así. O sea, el entrenamiento de fuerza adaptado a las capacidades de cada uno es positivo en todas las edades. Evidentemente, a un niño pequeño, un niño de 10 años, no creo que pueda levantar 150 kilos como hace otra gente, pero igual puede empezar levantando una pesa más pequeña, levantando poco peso y demás. Realmente para fortalecer miembros inferiores en el parkour, yo suelo recomendar, bueno, los 3 básicos, sentadilla, peso muerto, hip thrust, son los 3 ejercicios, digamos, más pilares.
Pero sí que es cierto que también habría que intentar trabajar de forma unilateral. Al final en el parkour, en algunas ocasiones, una precisión, un salto de precisión, por ejemplo, sí que vas a trabajar de forma simétrica, digamos, saltas con ambos lados, decepcionas con ambas piernas a la vez y demás, pero tenemos muchísimos gestos que son unilaterales. Tenemos pues, simplemente un sprint, al final es como si hiciéramos un empuje con cada pierna por separado. Este gesto también habría que trabajarlo. El ejercicio concreto y particular dependerá un poco de cada uno. Puede que alguno responda mejor a un ejercicio o a otro, y lo mismo para la dosis. Esto sería muy individual y sería complicado decir desde aquí, pues trabajar esto justo y ya está, porque es lo que te digo, cada persona responde diferente, puede que uno tenga más necesidades de una cosa que de otra y demás. Pero en líneas generales, yo no le tendría miedo al trabajo de fuerza. Si tuviera la oportunidad de ir a un gimnasio, iría a un gimnasio. Y si no, tampoco sería necesario el gimnasio como tal, porque dentro del parkour, por ejemplo, podemos utilizar los propios saltos como entrenamiento. Si tú quieres ganar potencia, si tú quieres saltar más, probablemente tendrás que intentar ir a saltos cerca de tu límite, que impliquen que realmente estés trabajando esa potencia y desarrollando una máxima potencia. Pero, por ejemplo, para un desarrollo más a nivel estructural, simplemente de trabajo de prevención y demás, podríamos buscar un salto que nos cueste, pero no sea excesivo, un 70-80%, una cosa así, y hacer repeticiones ahí. Ese podría ser, por ejemplo, una manera más sencilla de hacer este trabajo. Sí que soy partidario de entrenar fuerza aparte, digamos, porque tiene muchos beneficios, ya no solo a nivel de prevención de lesiones, sino que puede ayudar también directamente con el rendimiento. O sea, hay muchos compañeros que han empezado en el gimnasio con Arturo, que creo que estaba en el podcast anterior, o hace, no sé, hace cuántos estuvo. ¿Sí? Y hay gente que ha empezado a entrenar con él porque es entrenador personal y demás, y han mejorado bastante, no solo en técnica, que eso imagino que vendrá por todo el entrenamiento y demás, sino también en, digamos, la distancia de los saltos, la seguridad con la que lo hacen y demás. El trabajo físico es la base y hoy en día me parece que es algo que está bastante abandonado en muchas ocasiones, porque lo que se suele ver por redes muchas veces son saltos enormes, pero no vemos el trabajo que hay detrás. Entonces, puede que una persona haya estado entrenando meses para hacer un salto, pero el mensaje que damos en muchas ocasiones por redes es como de he hecho el salto y ya está. Y luego hay gente que va a la locura. Una de las personas pues, que se vio haciendo este tipo de entrenamientos con fuerza y con pesas fue el de un practicante Storror que se llama Callum Powell, que él en su Sí. casa tiene pesas y entrena con el hermano y todo esto, y pues a él se le nota la potencia de salto que él tiene, pues gracias, me imagino que yo a este entrenamiento, ¿no? Sí. Y además, tampoco es algo tan raro, digamos, en el parkour si tenemos en cuenta los orígenes, ¿no? Si es una evolución del método natural, el cual implicaba levantamiento y desplazamiento de cargas, implicaba Ajá. trabajo de este estilo, realmente el parkour es como, entre comillas, una evolución de esto. No veo por qué no podríamos incluir parte de este trabajo también, aunque ahora mismo por lo general no se haga. Eh, ¿A qué edad se recomienda que las personas puedan usar, puedan usar estas pesas, por ejemplo? ¿Desde qué edad es recomendable y qué peso más o menos? Hace poco, por Instagram, no me acuerdo qué cuenta era ahora mismo, creo que era Cultura de Gym, subió una publicación que me gustó mucho, la he compartido en historias, y básicamente decía una frase que a mí se me ha quedado marcada, y es que un niño entrena fuerza hasta el momento en el que se le dice que es malo. Al final, realmente, prácticamente todos los movimientos, bueno, todos los movimientos, de hecho, requieren una expresión de la fuerza. Una expresión distinta, ya sea pues, sentarte y levantarte de la silla, va a requerir una fuerza determinada, hacer una sentadilla va a requerir mucha más fuerza. Sin embargo, entrenar fuerza como tal, la estamos entrenando desde la primera vez que nos movemos. Un niño pequeño cuando está tumbado boca arriba, un bebé casi recién nacido, en el momento en el que puede soportar la cabeza, el peso de su propia cabeza, digamos, despegado de la cama o donde esté tumbado, ya está entrenando fuerza y ya está ejerciendo cierta fuerza. Okay. Un niño pequeño no va a levantar, como decíamos antes, una pesa enorme, pero sí que va a tener ciertas capacidades para poder levantar cierto peso y demás. Es complicado establecer, digamos, un peso estándar, pero el otro día he visto vídeos de un chaval de 40 kilos. Espérate que están entrando y igual queda un poco con el ruido. Luego puedes cortar este trozo, ¿no? Espera, entonces 40 kilogramos en los niños. Vale. No, era un niño que
No sé cuánto pesaría, pero estaba en varios vídeos con kettlebells, pesas rusas de estas, de pues 32 kilos, 40 kilos y demás. Y realmente es un peso que puede sonar exagerado, pero no es tanto. Al final, desde que somos niños, estamos acostumbrados a saltar. Saltar implica realizar una fuerza enorme. No habría mucha diferencia entre realmente lo que va a sentir el cuerpo al saltar y lo que va a sentir al estar haciendo una sentadilla con un determinado peso. Evidentemente, no podemos empezar poniéndole a un niño a hacer una sentadilla con el mismo peso que tiene él en su espalda, porque de principio es complicado, pero igual puede empezar simplemente haciendo un ejercicio sin peso e ir incorporando peso progresivamente poco a poco, y cuando lleve un año de entrenamiento o así, pues con los aumentos que hayamos ido haciendo poco a poco, puede alcanzar cifras que de primeras nos pueden parecer extrañas, digamos, en un niño de esa edad o similares. Sí que hay bastante revuelo con esto muchas veces por redes. Hay gente que sube vídeos de entrenamiento de niños diciendo no pueden hacer esto, se van a quedar bajitos, van a crecer y demás. Esto realmente es un mito. De hecho, el ejercicio puede favorecer el crecimiento y puede favorecer el desarrollo de los tejidos. Va a hacer que los tejidos sean más fuertes en general. O sea, no hay ningún problema con que un niño practique fuerza, digamos. Es lo que comentábamos antes, al final todo movimiento es una expresión de la fuerza. Cualquier tipo de deporte es una expresión de fuerza. Cuando en parkour saltamos, estamos haciendo fuerza contra el suelo. Cuando hacemos una plancha, estamos tirando del muro, estamos haciendo fuerza sobre el muro. No habría diferencia a hacer fuerza para mover un hierro. Sería prácticamente igual. Ok, vale, perfecto. Buena aclaración. ¿Tanto las niñas como los niños tienen un entrenamiento igual o se diferencia sus capacidades físicas? Puede haber alguna diferencia puntual, sobre todo en etapas de desarrollo y demás, en época pues, cerca de la adolescencia y tal, pero realmente lo que es el entrenamiento en sí va a ser igual para ambos. Sí que es cierto eso, que pues, como unos maduran antes que otros, puede que a ciertas edades haya más prevalencia de algún tipo de problema o algún tipo de lesión, dependiendo un poco pues eso, de la etapa del niño o de la niña. Pero en líneas generales, hombres y mujeres no somos tampoco tan distintos. A la hora del entrenamiento no es que haya un entrenamiento, digamos, específico para chicos. No hay un entrenamiento específico para chicos y específico para chicas, sino que el entrenamiento es. Sí que es cierto que hay mucha gente que, por ejemplo, identifica el entrenamiento de fuerza solo con los hombres y parece que las mujeres tienen que hacer cardio y pesitas rosas y poco más, pero no tiene por qué ser así. Y igualmente pasa lo mismo en el parkour. O sea, las mujeres pueden hacer parkour exactamente igual que los hombres, pueden saltar exactamente igual e incluso llegar a saltar más una mujer que un hombre. No veo por qué no. Ok. Voy a hacer una pregunta. Bueno, hay un caso en España que es una practicante de parkour que se llama Steffi Navarro. Ella pues lleva 4 años, pero pues ella antes de hacer parkour ya venía entrenando gimnasia y pues obviamente pues toda esa experiencia hizo que cogiera el parkour y fuera así rápido. ¿Qué deportes consideras tú como fisioterapeuta podrían acelerar o mejorar las capacidades físicas dentro del parkour? Realmente cualquier deporte que implicara trabajar potencia, digamos que podría ser de gran ayuda para el parkour. Un ejemplo que se me ocurre muy claro ahora sería atletismo, en las modalidades de, por ejemplo, salto de longitud, salto de triple salto, o modalidades de sprint de 100 metros, una cosa así. Todo eso yo creo que podría ayudar a ganar bastante potencia, digamos, para la hora de saltar. La gente que venga de gimnasia deportiva, digamos, va a tener también unas capacidades de salto, un control del cuerpo y demás, que cara al parkour puede ser muy interesante. Pero realmente casi cualquier deporte de este estilo puede ayudar. Por ejemplo, al final, un halterófilo, aunque la técnica es distinta, va a trabajar potencia de miembros inferiores. Probablemente tenga una capacidad de salto bastante interesante también. Sí que es cierto que algunos otros deportes, pues que, no sé, por ejemplo, una persona que haga sumo, dependiendo del peso, no sé si lo vería haciendo parkour como tal, o por lo menos
no con demasiada soltura, aunque podríamos sorprendernos. Por ejemplo, un ejemplo de una persona que está enorme y que de primeras dirías que no salta mucho y luego sí que parece que sabe hacer mortales y demás es Yujimufu, no sé si lo conocerás. ¿A quién? Yujimufu, o sea, con J. Si eso luego te pasaste por su Instagram, porque a mí me hace mucha gracia, es un tío, no sé lo que pesará, pero es enorme, muy alto, está fuerte, pero fuerte, 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 está fatal de la cabeza, y hace mortales como si nada, que yo creo que ver a una persona así haciendo mortales en persona tiene que ser impresionante. Ok. Es que estaba buscando aquí al muchacho, pero no lo encuentro. Después me lo escribes ahí por WhatsApp para ver cómo Sí, lo encuentro. Ok. El parkour desde Urban Free Flow se empezó a comercializar muchísimo y eso ha permitido, digamos, pues haya competencias y demás, pero también haya como realities, en el caso de Guerrero Ninja, Hexatlón y otros. En Cali se hizo algo parecido como a Guerrero Ninja americano, unas pruebas muy, muy complicadas, pero lo que llamó la atención es que había escaladores, había personas del mundo fitness, había personas que tenían unos músculos así súper desarrollados, había futbolistas, atletas, pero lo más chistoso de todo es que al final de la competencia, los tres que quedaron eran de parkour. Héctor Murillo, José Rodríguez y Sebastián Bejarano. Ellos ya llevan practicando más de 8 años y ellos quedaron en la final, le ganaron a todo el mundo. Y de esos, pues ganó un amigo y él, pues él ya venía practicando escalada, venía practicando danza y también había practicado telas. No sé si sabes qué son telas. sí, telas aéreas, sí. Y eso le permitió, pues, tener unas habilidades muy diferentes a las que tienen los otros dos practicantes y logró, o sea, se movía de una forma impresionante, con una agilidad y una velocidad que uno dice, wow, a veces nosotros los practicantes de parkour nos centramos solo como en un deporte, solo es parkour y miramos qué hacemos en parkour, pero las personas que logran como combinar el parkour con otras disciplinas y otras artes, en el caso, digamos, de Arman Álvarez, que es un chico de México, él hace él hace toda esta parte de danza y todo eso y ha mejorado muchísimo la parte de la estética y la técnica. Entonces me gustaría que entráramos un poquito como en el tema de la técnica de parkour. ¿Por qué es importante tener una técnica adecuada para la prevención de lesiones? Vale. ¿Y qué es una buena técnica? Sí. Es algo complicado, pero vamos a intentar ir a lo básico. Vamos a poner el ejemplo primero para entender por qué la técnica es importante a veces y por qué no siempre lo es. Vamos a poner otro ejemplo mucho más sencillo. Okay. Imagina que estás, yo qué sé, estás con un papel y un boli por la calle y se te cae el boli al suelo. Cuando te agachas a coger el boli, probablemente no importe cómo te agaches. De hecho, hay gente que por su anatomía y demás va a tender a agacharse doblando la espalda. Sin embargo, otra gente va a tender a agacharse con la espalda recta. En muchas ocasiones hemos identificado, por ejemplo, ahí el doblar la espalda como si eso fuera una mala técnica para recoger algo del suelo. Pero no tiene por qué ser así. Al final, la técnica la tenemos que entender desde un punto de vista biomecánico, como que va a ser una cierta posición que va a repartir la carga de una forma determinada en nuestro cuerpo. Okay. Entonces, el problema con la técnica vendría sobre todo cuando las cargas impuestas son altas. Al final una lesión va a ocurrir cuando la carga impuesta, cuando la demanda, digamos, sea superior a la capacidad que tenemos. Si tenemos que soportar más fuerza de la que podemos soportar, nos vamos a lesionar. Ahí prácticamente sin ninguna duda. Por poner un ejemplo de lo que hemos dicho anteriormente de la espalda. Una espalda muy flexionada probablemente soporte menos carga que una espalda que esté más o menos en la zona neutra. Con el parkour pasa lo mismo, más o menos. Por ejemplo, cuando hacemos un salto de precisión, la mayor parte de las veces intentamos recepcionar con las rodillas flexionadas, más o menos, cerca de los 90 grados, más o menos, y demás. No tendríamos que obsesionarnos con una técnica perfecta. De hecho, la obsesión con una técnica perfecta puede ser hasta malo, hasta cierto punto, pero sí que tenemos que cuidarla más o menos. Por ejemplo, si recepcionásemos
sin flexionar las piernas, perderíamos toda la capacidad de amortiguación que tiene la rodilla, que tiene el cuádriceps y demás, con lo cual esa carga tendría que ser repartida en menos tejidos y sería más fácil lesionarnos. Y, por ejemplo, si flexionáramos demasiado las rodillas, puede que la propia rodilla sufriera por compresión, porque ha ido demasiada fuerza a esa zona y demás. Entonces, la técnica es importante desde el punto de que te va a permitir repartir mejor esas fuerzas. Pero, por ejemplo, si estuviéramos acostumbrados a hacer saltos de longitud, por poner un ejemplo, de 15-16 pies de distancia, quizá en nuestro caso, una caída a 10 pies de distancia en vez de a 16 no nos vaya a requerir tanto a nivel técnico para ser capaz de soportar esa caída, como puede requerir la otra mucho más grande. Al final la intención es disipar las fuerzas y tú tienes distintas formas de disiparlo. Tendrás que cuidarlo más cuando la fuerza sea mayor, cuando la fuerza sea menor, puede que no sea tan importante. Pero yo creo que es un básico y que lo primero que tenemos que intentar aprender es la técnica. Al final, si tú tienes muy trillado ese movimiento, si tienes muy trabajada la técnica y muy controlada, vas a ser capaz de identificar mucho antes cuando algo no está yendo bien, por ejemplo, en el aire, que estés desequilibrado, que no lo estés y demás, va a ser mucho más fácil que seas capaz de reaccionar en este momento y demás. Entonces, la técnica es un básico, ya no solo por prevención de lesiones, digamos, por lo que hemos comentado antes, de un exceso de carga y demás, sino también para prevenir lesiones, por ejemplo, de que hagamos un salto, nos resbalemos y estemos yendo casi de cabeza contra un muro. En ese caso, si más o menos tenemos trabajada la técnica, la posición y demás, seremos capaces de corregirlo en mayor medida que si no nos preocupamos por esto, por poner un ejemplo. Con respecto a si hay una técnica única, digamos, que sea capaz de prevenir estas lesiones, diría que es más complicado. O sea, existe una alta variabilidad entre individuos. Probablemente haya un individuo que lo ideal, entre comillas, para él pueda ser estar mucho más vertical, por ejemplo, a la hora de hacer una recepción, y puede que otro individuo vaya a estar mejor un poco más inclinado. Puede que haya quien reparta mejor la carga flexionando más rodillas y quien reparta mejor la carga flexionando más cadera. Esto hasta cierto punto es altamente individual, pero sí que es cierto que tenemos que intentar más o menos ser capaces de controlarlo, ser capaces de identificar cómo estamos en el espacio y ser capaces de, digamos, modificar esta posición, más o menos. Ok. Alguna vez yo asistí a un taller sobre prevención de lesiones o prevención de caídas, por decirlo así. Y lo que hicieron ellos fue enseñarnos la manera correcta de caer cuando uno ya ve que se va a lesionar. Sí. Entonces, digamos, cuando uno sacaba un gato y no llegaba al otro muro, tiende uno a llegar con las rodillas, con las canillas, con la tibia, y para eso uno trata de doblar el cuerpo y tratar de caer con el muslo, de tal forma que el impacto no fuera a generar un daño colateral, por decirlo así. Yo en esa situación, si viera, por ejemplo, que voy a gato y un gato precisión o como queramos llamarlo, y no llego del todo, sí que intentaría colocar los pies, por lo menos. O sea, si no lo llego a gato preci, quizás lo pueda llevar a gato freno. Si no llego ahí, quizás pueda hacerlo a brazo o incluso directamente rebotar en el muro. Esas serían mis, digamos, primeras opciones, o por lo menos lo que más o menos me saldría en ese orden. Sí que es cierto que va a depender un poco y evidentemente si vamos muy fuerte, vamos de frente y no hay opción de hacer ninguna de estas cosas, va a ser más seguro golpear un poco más de lado, golpear con más superficie que dar justo con la esquina, digamos, en esa zona de la espinilla, de la tibia, de la canilla, digamos. Al final, cuanta más zona se lleve ese impacto, menos presión va a haber y más complicado es, por ejemplo, hacernos una herida grande o algo similar, que de esos golpes en la tibia sí que recuerdo unos cuantos. Y muy agradables no fueron, la verdad. Sí, también tuve algunos. Vale. Me gustaría que habláramos, digamos, como de los test físicos que se pueden hacer antes de que el practicante inicie y más o menos ya cuando lleve más 2, 3, 6 meses, un año. ¿Cuáles son, digamos, los test físicos que son recomendables para saber en qué condición física llegarían, digamos, nuestros estudiantes o practicantes a una clase? Realmente hay muchos test distintos que podríamos hacer. Por una parte, podríamos evaluar la movilidad de todas las articulaciones de forma pasiva, ver, por ejemplo, si hay un déficit en cualquier movimiento. Evaluarlo después de forma activa, que para mí sí que sería bastante más importante, digamos.
ver más o menos cuánta capacidad tiene una persona de flexión dorsal de tobillo, de lo que sería como si dijéramos acercar la punta del pie hacia la tibia, hacia arriba, como hemos comentado Ajá. antes. Ese gesto, por ejemplo, es bastante importante y se ha observado en otros deportes que está bastante relacionado con la probabilidad o el riesgo de lesión a nivel de rodilla, a nivel de cadera, incluso, creo recordar, o sea, esos niveles. Eso es Se como podrían, antiflexión, ¿es que se le dice? o sea, no, test de flexión dorsal de tobillo. El test, por ejemplo, una forma fácil de medirlo sería simplemente colocarte de pie de frente a una pared e intentar alcanzar la pared con la rodilla sin despegar el pie. Ok. Básicamente sería como acercar la punta del pie hacia la tibia, hacia la canilla, más o menos. Ese movimiento sí que es bastante importante y suele ser interesante medirlo en alguna ocasión, en alguna situación. Aparte de eso, pues test de fuerza, evaluaciones, pues por ejemplo, de fuerza de resistencia, podríamos hacer número de saltos en un tiempo, por ejemplo, colocar una línea en el suelo, intentar saltar de un lado a otro en 30 segundos, ver cuántas veces somos capaces de saltar. Ahí Ajá. podríamos evaluar la estabilidad, la fuerza reactiva, podríamos evaluar muchas cosas. Podrías evaluar también, por ejemplo, el salto vertical, que hoy en día hay aplicaciones móvil que simplemente con grabar calculan el tiempo de vuelo y con eso puedes tener más o menos el salto. Al final hay muchas cuestiones que se podrían evaluar. Sí que sería interesante también hasta cierto punto, si estamos hablando de parkour, pues tener mediciones relacionadas al parkour. Por ejemplo, coger un salto determinado, grabarlo bien desde el lateral, desde adelante, desde atrás, desde un par de posiciones y tener ese vídeo para poder evaluar y poder comparar con otro momento. O, por ejemplo, colocar un recorrido determinado, un recorrido X, pasando por determinados puntos, haciendo determinados movimientos, y simplemente evaluar el tiempo que tardamos, la dificultad percibida por la persona y demás. Al final, aunque hay muchos test descritos, lo que estábamos hablando respecto al parkour en específico, no hay tanto. Entonces, a veces simplemente lo que necesitamos son datos para compararlos con más adelante, después del entrenamiento y demás. Y de hecho sí que podría ser interesante tener estos datos y tener ciertos registros, porque también puede servirnos, por ejemplo, para evaluar nuestra recuperación después de una lesión. Por ejemplo, si yo tuviese 3 o 4 saltos grabados bien desde varios ángulos que pudiera analizarlos y demás, podría ir evaluando después de, por ejemplo, una lesión de tobillo, cómo me estoy adaptando, si lo estoy haciendo igual, si a la hora de saltar estoy moviendo más o menos el tobillo y demás. Al final hay herramientas de análisis, por ejemplo, me suena que había una para ordenador que se llama Kinovea, creo recordar, que es análisis de vídeo, análisis de movimiento y demás. Y todo eso sí que puede ser de cierto interés, tanto para lo que comentaba, evaluar cómo estamos mejorando en el parkour con nuestro entrenamiento, evaluar la recuperación después de una lesión o incluso, por ejemplo, para ver qué cosas podemos mejorar en un salto de precisión o qué cosas podemos mejorar en una longitud o al coger un gato y demás. Al Ok. final, en muchas ocasiones, no ves lo mismo directamente mirándolo, aunque lo estés mirando en un vídeo, que si puedes ir adelante y atrás poco a poco, parando, midiendo distancias y demás. Sí que es cierto que creo que no conozco a nadie que lo analice hasta ese punto, pero si quisiéramos ponernos en plan profesional, profesional, podría hacerse y yo creo que para más de uno podría suponer un cambio significativo. Ok. Incluso a la hora de tener una caída, para poder resistir, digamos, contra el suelo, incluso en caso de que tal. No diría que esté mal o sea peligroso, pero sí que diría que les vendría bien ganar fuerza, aunque sea solo por el hecho de ganar la fuerza como tal. Ok. Puede que lo que te comento, si hacen solamente saltos con las piernas y tal, y no están utilizando casi los brazos en su entrenamiento, puede que no lo noten demasiado, pero mal no les iba a venir. Al final, todo lo que sea mejorar la fuerza, eso es útil. O sea que, Dentro del entrenamiento de fuerza, ¿cuáles son los músculos más importantes para trabajar en el parkour? Bueno, en general son todos, pero yo creo que deberá haber algunos grupos sí. musculares que se deben trabajar más que otros. Realmente, yo más que por grupos musculares, trabajaría por movimientos como tal. Entonces, ok. Trabajaría, pues, por ejemplo, en pierna, intentaría trabajar simplemente ejercicios más centrados en la rodilla, entre comillas, como podría ser la sentadilla y similares, ejercicios más centrados en la cadera, que podrían ser, por ejemplo, un peso muerto o el hip thrust, como hemos comentado anteriormente. Y hablando de la parte superior del cuerpo, sí que es cierto que la tracción vertical, por ejemplo, un jalón o unas dominadas, pueden ser interesantes,
para mejorar, por ejemplo, la recepción en un salto de brazo, para mejorar el subirnos a los muros, la plancha y demás, o incluso puede ayudarnos a la hora de hacer un gato y demás. Y sí que es cierto que tracción vertical y empuje horizontal, lo que sería pues ¿Esto unas qué es? flexiones, un press de banca o similar, yo ¿Qué creo es que tracción dentro del vertical? parkour sí. Tracción vertical, pues por ejemplo unas dominadas, un jalón al pecho, Ah, una ok. cosa de este estilo, algo de ese estilo. Y el empuje horizontal, por ejemplo, flexiones, banca o demás, yo creo que esos dos movimientos van a ser de lo que más nos beneficia a la hora de entrar en el parkour, digamos, el trabajarlos bien. Aún así, yo diría que deberíamos entrenar todos los movimientos en general y no digamos, abandonar ninguno. Trabajar tracción y empuje vertical y horizontal y trabajar piernas centrándonos en la rodilla y centrándonos en la cadera. Ok, súper, súper, súper. Igualmente, también podríamos incluir el trabajo de core, del núcleo de la zona central, que hay Ajá. mucha gente que simplemente habla de ello, pues como evitar el movimiento y transmitir fuerzas de miembro inferior a miembro superior. Por ejemplo, a la hora de hacer un salto de precisión, llevamos los brazos hacia arriba e intentamos transmitir esta inercia al resto del cuerpo y a las piernas mediante la zona abdominal. ¿Quién no ha tenido agujetas en los abdominales, por ejemplo, después de un día de entrenamiento, de haber descansado muchos días atrás? Es muy típico eso. No solamente lo intentaría trabajar como para evitar el movimiento, sino que también lo entrenaría para producir movimiento hasta cierto punto. Sí que nos puede interesar, por ejemplo, ser capaz de producir una rotación o ser capaz de encogernos, digamos. Entonces, aunque hay una corriente ahora que sí que habla mucho de la zona del núcleo, digamos, de la zona del core como evitador del movimiento y estabilizador, entre comillas, yo trataría de trabajarlo de las dos maneras, para evitar el movimiento y para ser capaz de producirlo desde ahí. Ok, bueno, la mayoría de practicantes que ven nuestro canal, pues no son personas expertas en entrenamiento y demás. Explícanos en sí qué es el core. En realidad es un concepto que, aunque hablamos mucho de ello, es un concepto un poco vago. Estaríamos hablando de la musculatura más o menos de la zona central del cuerpo. Hablaríamos de lo que sería el recto abdominal, lo que sería el transverso abdominal y los músculos oblicuos del abdominal y demás. Estaríamos hablando de la musculatura de la zona lumbar, musculatura profunda cercana a la columna y demás. E incluso hay quienes introducen a los glúteos, digamos, dentro de este grupo. Por así hablarlo, sería la musculatura más o menos de la zona media del cuerpo. Ok, bien. Se me olvidó lo que iba a decir. El core, el plan de entrenamiento, ok. Ah, ya. Estamos hablando de descansos, la importancia Sí. de tener un buen descanso. La mayoría de practicantes de parkour o atletas de parkour que yo he entrevistado, me dicen que ellos empezaron haciendo parkour y entrenaban todos los días entre 4 y 6 horas, o sea, una cosa bestial. Obviamente, pues en un entrenamiento excesivo puede generar una fatiga y puede generar también problemas físicos más adelante. Como practicante de parkour y como fisioterapeuta y profesional de la medicina, ¿qué recomendarías a las personas que ya llevan tiempo, digamos 5 años, o que hasta ahora están empezando, llevan 2, 3 meses? ¿Cuál sería, digamos, el tiempo adecuado para practicar y cuántas veces por semana? Obviamente que ya es una Vale, persona que no tiene problemas físicos, tiene una actividad física normal, está sí. en buena condición física. ¿Qué recomendarías? Vale. Primero, antes de dar una recomendación clara, esto depende mucho de la dosis, digamos, que seamos capaces de tolerar y es algo altamente individual. También va a depender de cómo queramos entrenar o qué vayamos a entrenar. Por ejemplo, yo cuando empecé también era de esos, de que igual entrenaba entre 5 y 7 días a la semana y igual salía a las 4 de la tarde a entrenar y no volvía hasta las 9 o cosas así. O sea, igual estaba 5 horas, 5 días a la semana, lo cual lo pienso ahora y no lo aguanto ni aunque quisiera aguantarlo. Pero también es cierto otra cosa, que en aquel entonces no entrenaba como ahora. Al final la dosis de ejercicio va a depender del volumen, pero va a depender también de la intensidad que le demos al entrenamiento.
Por ejemplo, es probable que simplemente pasando sobre 2 muros con algo que nos resulte muy sencillo y demás, podríamos estar toda la tarde sin que nos produzca una fatiga importante y, sin embargo, haciendo saltos que estén cerca de nuestro límite, que impliquen mucha potencia, que impliquen desplazar nuestro peso una buena distancia, digamos, nos va a producir mayor fatiga. También depende un poco de cómo quieras entrenar, porque, por ejemplo, un día yo puedo salir a entrenar y hacer saltos de precisión, hacer saltos de longitud y recorridos suaves y, digamos, fatigar las piernas, y al día siguiente puedo irme a un muro e intentar hacer algo tipo escalada, intentar subir al muro, hacer planchas y demás, y los 2 días podríamos decir que estoy entrenando parkour, pero son cosas distintas. Entonces es complicado dar simplemente una dosis, digamos, a seguir para todo el mundo. Okay. Yo sí que diría que podría ser beneficioso llevar un pequeño registro. Por lo menos saber decir, he entrenado X horas, el esfuerzo que me ha supuesto el entrenamiento de 0 a 10 ha sido X. Por ejemplo, he entrenado hora y media con un esfuerzo de 9. O he entrenado 2 horas y media con un esfuerzo de 6. Por lo menos para tener un pequeño registro. Y aparte de esto, ir regulando también más o menos la sensación de fatiga o la sensación que tenemos al día siguiente. ¿Cuánto hacer? Pues depende. Habrá gente que tolere mejor entrenamientos más largos y menos intensos, habrá gente que tolere mejor entrenamientos intensos cortos, y esto va a depender mucho de la persona, pero también del objetivo. Por ejemplo, si queremos mejorar técnica, probablemente no sea mejor entrenar menos intenso y con más volumen de entrenamiento, digamos, y si nuestro objetivo es ganar potencia y saltar más, digamos, pues quizá nos interese meterle mayor intensidad, pero a mayor intensidad vamos a tolerar un menor volumen. El problema está en que 2 personas no son iguales. O sea, puede que tú y yo nos pusiéramos a hacer un salto. Para mí fuera una intensidad de 6 y para ti una intensidad de 5. O puede que para mí fuera una intensidad de 9 y para ti una intensidad de 6. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que en el parkour entran en juego muchos otros factores que son difíciles de medir. Por ejemplo, podemos estar ante un salto que físicamente no me cueste, pero que mentalmente me suponga un estrés importante. Y eso también puede hacer que fatigue mi sistema nervioso y que al cabo de un rato yo físicamente esté bien, pero no me concentre, no me encuentre bien, digamos, a nivel de cabeza. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. La fatiga no solo puede ser física, también puede ser mental. Al final, en muchas ocasiones, esta fatiga es como, digamos, un mecanismo protector de nuestro cuerpo que nos está avisando de que nos hemos pasado 3 pueblos. Por ejemplo, como hemos dicho antes, hay aplicaciones que te miden el salto vertical. Puede ser una manera sencilla de ver cómo de fatigados nos encontramos. Si en el calentamiento tuviéramos esta aplicación, podríamos medir nuestro salto al acabar de calentar y ver más o menos con respecto a los demás días cómo nos encontramos. Si, por ejemplo, un día tenemos 40 centímetros de salto y al día siguiente queremos entrenar, pero no nos notamos bien y estamos haciendo 20 centímetros, pues igual no nos interesa entrenar, o por lo menos no nos interesa entrenar ciertas cosas. Okay. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy intentando dejar 1 o 2 días de descanso entre cada entrenamiento, porque también estoy empezando a entrenar de forma un poco más intensa. Pero es lo que te comentaba, va a depender mucho. Por ejemplo, hace un tiempo, no sé, hace unas semanas, hemos estado de viaje y he entrenado 3 días prácticamente seguidos. Hubo un día ya en medio de descanso, pero casi ni contarlo porque estuvimos haciendo boya en la playa y tal. O sea que descansar, pero no, más o menos. Entonces, a veces, si quieres entrenar más por la situación que sea, o porque estás de viaje, o porque ha venido alguien o tal, yo diría que habría que intentar controlar la intensidad. Y si quieres entrenar más intenso, controlar volumen. Sobre todo, recomendaría no trabajar bajo fatiga, o por lo menos no bajo una fatiga importante, ya que cuando estamos fatigados respondemos peor, más tarde, tenemos menos fuerza y es mucho más probable lesionarnos que si no nos encontramos fatigados. Ok, genial, súper. De verdad, pues tienes un gran conocimiento sobre el tema y pues yo creo que las personas van a valorar muchísimo esa parte. No sé si, digamos, en tu canal, digamos, como tengas también ese tipo de recomendaciones, pues para los practicantes, porque a veces un practicante, Sí. por X o Y razón, o su entrenador no tiene ni idea de esto, o los mismos entrenadores no tienen ni idea cómo hacer un buen test físico, o no tienen ni idea cómo ganar fuerza o cómo ganar técnica. Entonces, pues, no sé si en tu canal también tengas ese conocimiento para compartirlo, o lo vayas a tener a futuro. No sé. Sí, en la cuenta de Instagram sí que suelo hablar bastante de lo que es fisioterapia. No suelo hablar tanto en particular de parkour, digamos, pero sí que hay muchas cosas muy extrapolables. Suelo hablar de cuestiones relacionadas a la salud y al ejercicio de una forma un poco más global,
Pero en el canal de YouTube, aunque lo tengo un poco abandonado, de vez en cuando intento subir algún vídeo, alguna cosilla, que bueno, se puede acceder desde el enlace de Instagram, digamos. Ahí sí que tengo algún vídeo más o menos pues de la técnica de cómo caer, más o menos de cómo elegir unas zapatillas, alguna sugerencia de minijuegos, como por ejemplo el típico de suelo es lava o sin tocar el suelo, alguna cosa así. Y Ajá. sí que es cierto que más adelante por esa vía sí que quería meter algo de contenido vamos, relacionado con el parkour, pero que tuviera que ver con la fisioterapia. Ahora mismo tengo más o menos planeado para hacer un vídeo de qué hacer cuando me lesiono o ante una lesión de tejidos blandos, digamos, una lesión muscular, una lesión ligamentosa similar, al menos en el manejo más agudo, digamos, que lo voy a intentar dejar bien. Y probablemente iré metiendo más cosillas. Por supuesto, si cualquier persona tiene cualquier duda o cualquier sugerencia para algún vídeo de estos que pueda dar de sí, digamos, que pueda ser interesante, si me lo hacéis llegar por donde sea, yo intentaré hacerlo. Es lo que comentaba antes, estoy un poco hasta arriba, entonces voy sacando las cosas a medida que puedo, pero bueno, intentaré estar un poco más atento. Bien. Ok. Bueno, con todo este boom que ha pasado en los últimos 2 años, pues no sé si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, en qué medida apoyas o no apoyas. Para ti, ¿qué significa que la Federación Internacional de Gimnasia nos haya cogido como nuevo deporte? ¿Y por qué consideras que es bueno o malo según tu percepción? Mm. Hasta cierto punto me parece que podría ser bueno, porque podría darle cierto reconocimiento, digamos, dentro de la oficialidad del deporte. Por ejemplo, en España no está reconocido como deporte oficial, creo que en Reino Unido sí, pero no estoy seguro. Y por esa parte puede que diera ciertos beneficios a nivel de pues, ayudas, a nivel de más investigación, a estos niveles. Pero a la vez, hasta cierto punto, me parece que puede desvirtuar un poco lo que es o lo que era el parkour desde un punto, digamos, en sus inicios, aunque ya no se lleva tanto la filosofía que tenía de ser y durar, digamos. Pero a mí sí que me gusta y es una de las cosas con las que más me he quedado del parkour, digamos. Me parece que con la FIG y en general realmente con muchas de las competiciones que hay, también depende un poco de cuál, cómo y dónde y demás, pero me parece que cuando ya entra en juego el querer ganar, el querer ser mejor que otro, digamos, el querer obtener un premio como tal, digamos, hasta este punto, puede comprometer la parte de durar. Al final, el ser y durar yo lo veo como una evolución del ser fuerte para ser útil, del método natural, que por ser fuerte yo entiendo el mejorar todas las capacidades lo máximo posible y el ser útil implicaría pues poder dar algo, poder aportar algo, ya sea a la sociedad, sea a otros, lo que sea. El ser y durar lo entiendo como ser capaz de hacer esto y además ser capaz de hacerlo durante el mayor tiempo posible. Y Ajá. yo veo que en la competición en muchas ocasiones puede que esta parte de durar, de poder hacerlo durante mucho tiempo, puede olvidarse. Por ejemplo, en muchos otros deportes encontramos casos de dopaje. En parkour Sí. no sé si existirá alguno, puede ser, probablemente no exista, pero yo no conozco ninguno. Ahí ya estaríamos comprometiendo el durar porque estaríamos comprometiendo la salud. Y, por ejemplo, en el caso de una competición de parkour en la cual quieras hacer un salto impresionante, digamos, para ganar, quieras hacerlo mejor que otra persona y demás, no sé hasta qué punto vamos a hacerlo con seguridad, no sé hasta qué punto la persona se pondrá en un riesgo excesivo, no sé hasta qué punto la persona tendrá en cuenta todo esto, pero a la hora en la que entra ya esa competencia, digamos, esa competición, es complicado, yo creo, que la persona pueda valorarlo todo bien, pueda valorarlo todo en frío y en muchas ocasiones saber si está preparada. A mí me imagino que con estas cosas al final se van a asumir muchos riesgos muy grandes y espero que no sea así, pero me da miedo que pueda haber alguna desgracia en directo, digamos. Porque en ese momento ya a veces mucha gente puede poner por delante el premio, incluso a sí mismos. Y eso es complicado. Ujú. Ok, sí, me parece bien. Pues de hecho le he hecho esa pregunta a varios, a todos, realmente a todos, Mm, y todos tienen un punto de vista muy diferente. La gran mm, mayoría que he entrevistado, pues no está de acuerdo porque pues de alguna manera los que he querido entrevistar que están dentro de la FIC solo me aceptó uno y los demás mm, rechazaron la invitación, seguramente porque no sé qué pasa ahí.
Pero, digamos, lo que fue Carlos Javier Ferrero y también Carles Vera mostraron un libro que aparece Charles Perrier y David Bell diciendo que en el 2014 más o menos, que el parkour no era un deporte competitivo, que el parkour, bueno, era una filosofía abierta, exactamente, humano. Cuando a ellos ya en el 2018, pues lo digo así abiertamente, se vendieron a la FIC y realmente lo hicieron por debajo de cuerda, por detrás de la espalda de todos los yamakás y de mucha comunidad de parkour. Y pues eso realmente fue lo que le molestó mucho a la comunidad, como que, venga, pero ¿por qué no avisan que se van a meter allá y por qué razón se van a meter allá? Y lo que la FIC realmente, lo único que le interesa, a ellos no les interesa dar a conocer el parkour, a ellos lo que les interesa es su tajada de pastel, porque ellos al empezar a tener tantas federaciones y tantos practicantes que quieran aprender parkour, digamos que se mamaron de la gimnasia y quieren aprender algo diferente, pues ellos van a tener que cobrar sus cursos hasta ciertos niveles para entrenadores, y eso es un negocio redondo. Y pues como ellos están en todos los países del mundo, entonces pues económicamente a ellos les beneficia que el parkour se meta. Pero a nivel de filosofía y todo eso, sí considero, y viendo los textos que mostraron los que ya hicieron los cursos de la FIC de nivel 1, de verdad que es como un copy-paste de la gimnasia a tratar de medio meterlo al parkour y poner algunos movimientos muy básicos, pero no se tomaron el tiempo de investigar correctamente, de cómo hacer que cada practicante no pueda hacer un monkey diferente, todo es muy, muy diferente, entonces pues ahí sí causó como un poco de malestar. Pero bueno, esa respuesta a nivel profesional me llamó mucho la atención. Otra pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo ves el parkour desde que iniciaste al día de hoy? ¿Consideras que ha evolucionado, mejorado, ha disminuido? Yo sí que veo un cambio muy importante. Antes se tenía mucho más en cuenta lo físico, antes se entrenaba de una forma muy distinta ahora. Antes me da la sensación de que entrenábamos más por nosotros, por decirlo de alguna manera, como entrenar para mejorar, para ser mejores y demás. Y hoy en día me da la sensación, no con todo el mundo, pero sí con una cierta parte, que parece que entrenamos más para los demás que para nosotros mismos. Yo, por ejemplo, sigo entrenando para mí, o al menos eso creo, pero veo mucha gente que parece que entrena para Instagram, o para YouTube, o para TikTok. Para mostrarse. Hay gente que ese es el cambio más importante que he visto. Luego, por supuesto, que hay otro cambio que he notado, que es que las nuevas generaciones también parece que consiguen los saltos antes, consiguen hacer todas las cosas mejor, más pronto y demás, pero supongo que eso es consecuencia de que haya quien les enseñe. Porque cuando yo empecé había muchas cosas que te las planteabas, pero nadie las hacía, poco a poco vas mejorando, vas pudiendo hacerlas y demás. Pero hoy en día entra un chaval y eso que a nosotros nos ha costado años conseguirlo, el primer día él ya ve que se puede hacer. Que igual él no lo hace en ese momento, pero se puede hacer. Entonces, la mentalidad puede ser muy distinta y el parkour al final ha ido evolucionando. Por supuesto, yo también he visto que han ido pasando modas y que los movimientos que se hacían antes, digamos así, por lo general es distinto a lo que se suele hacer ahora en muchas zonas y demás. Pero no sabría calificar si lo que es el parkour en sí ha ido a mejor o a peor. Depende de cómo lo queramos ver. Desde un término de rendimiento, digamos, yo creo que el parkour ha mejorado. Creo que ahora las cosas que se hacen implican un rendimiento mayor, implican más fuerza, implican más potencia y demás. Desde el punto de vista de toda la filosofía, yo creo que esa parte es la que hemos dejado demasiado de lado y está demasiado maltratada. Ok. Sí. Cuéntanos qué has estado haciendo durante, bueno, yo sé que ya pasaron a la fase 2 ustedes y ya pueden salir y hacer actividad física, ese tipo de cosas, pero durante la pandemia y lo que duraron más de 2 meses ustedes encerrados, ¿qué te tocó hacer o qué estuviste haciendo pues, para poder seguir haciendo tus rutinas como y corriente en tu trabajo y en parkour? En el trabajo, como tengo una sala en un gimnasio y demás, el gimnasio estuvo cerrado, con lo cual no estuve haciendo pues nada, digamos,
presencial. Sí que estuve con un par de personas de forma online ayudándoles y demás. Y bueno, toda la parte de leer investigación, leer libros y demás, pues como soy un friki, eso no lo he dejado de hacer. De hecho, como tuve más tiempo, leí más y tal. Con respecto al parkour, yo no tengo la suerte que tiene otra gente de tener una terraza grande o tener un patio o tener, digamos, jardín y demás. Con lo cual tuve que hacer lo poco que pude hacer por casa. Intenté coger cierta rutina de ejercicio, de trabajar movilidad, de saltos, demás, sprints cortos, porque tampoco he tenido mucha distancia y demás, pero sí que intentaba por lo menos hacer algo todos los días. Evidentemente no todos los días intenso ni todos los días lo mismo, pero por lo menos intentar moverme, porque el estar en casa es complicado. Una cosa que sí que estoy viendo después de la cuarentena, después del parón, es a mucha gente con problemas porque ha querido hacer demasiado, demasiado pronto, digamos. Hemos salido de estar 2 meses en casa como si no hubiéramos estado más que 2 días. Y el cuerpo se desadapta muy rápido. Entonces, para los que todavía están encerrados, si es que hay alguno por ahí, cuando volváis a salir, con calma. El primer día es pues, hacer parkour como si fuera a dar un paseíto, o sea, suave, y poco a poco ir subiendo. Ok, vale. Sí, o sea, la mayoría de personas como que salieron como locos, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y de hecho tengo varios compañeros aquí en Colombia que están lesionados. En México están lesionados. En Argentina están lesionados. Salieron un momentico, se pusieron a hacer un montón de cosas pensando que su cuerpo estaba en condiciones óptimas y ruptura de ligamento, se fracturaron, no sé qué, y yo como que personas que literalmente es muy complicado que se lesionen, pero pues la inactividad les jugó una mala pasada. Y hacer, entonces, pues ya las últimas dos preguntas como para terminar. La primera es, ¿qué recomiendas como profesional del área de medicina, como fisioterapeuta, Sí. y como practicante de parkour, o sea, los dos juntos, a las nuevas generaciones y a personas que ya llevan más de 5 o 10 años, más de una década entrenando parkour, bajo tu Sí. propia percepción? ¿Qué les recomiendas a estas personas en parkour? A la gente nueva, digamos, mi primera recomendación y la más importante sería que hay que tener paciencia. Porque lo que estoy viendo últimamente son muchas prisas en la gente, digamos, nueva o la gente más joven especialmente. Aunque sean nuevos, cuando son un poco más mayores sí que tienen un poco más de cabeza en muchas ocasiones y demás. Pero mi recomendación principal sería paciencia. Hay mucho tiempo, la intención es hacer parkour todo el tiempo que sea posible, tienes años por delante y no tienes que hacerlo todo el primer año ni hacerlo todo ya. Si hoy no estás preparado para un salto, coge otro que puedas hacer, intenta hacerlo poco a poco, haz repeticiones ahí y más adelante ya podrás enfrentarte a ese salto que quieres hacer. Pero no tienes que hacerlo todo ahora mismo y no tienes que ponerte en riesgo de forma absurda como se suele hacer en algunas ocasiones. Aparte de eso, tanto para uno como para el otro, lo que hablaba del entrenamiento físico. El entrenamiento físico es un básico, es necesario 100%. Y para la gente que lleva bastante más tiempo entrenando parkour, me sería complicado dar una única recomendación, No, digamos, varias, puedes dar. pero sí que me parece bastante interesante el ser capaz de enseñar a alguien, ser capaz de enseñar algo, ser capaz de ayudar a los demás. Sí que he visto a bastante gente que lleva mucho tiempo con unas capacidades enormes y demás, que a veces se nos sube mucho a la cabeza, en plan de, pues, supongo que la fama a cierta gente, el tener mucha gente haciéndote caso y demás, a veces se hace complicado, a veces se hace un poco pesada la gente y demás. Pero al final, si atendemos a la filosofía que teníamos, al final es ser fuerte para ser útil. Tenemos que ser útiles, tenemos que ayudar, no podemos simplemente saltar por saltar y ya está, aunque lleves 10 años y aunque tengas más preci que nadie en el mundo. La intención es poder aportar algo, no simplemente mira cuánto salto y lo bonito que queda y ya está. Ok, bien. Y por último, pues la idea de este canal, pues para que pueda seguir creciendo con estos podcasts, es que las personas que son entrevistadas tienen que recomendar al próximo entrevistado. Entonces, alguna persona del mundo de parkour que tú conozcas, que consideres que pues, sus conocimientos serían muy apreciados por la comunidad, porque igual este canal
Este espacio de los podcasts es precisamente pues para tener esos conocimientos que a veces están en otro idioma, pero que digamos que y poder reunirnos un poco más es muy chévere porque a veces los mismos practicantes entre ustedes, si encuentras, digamos, un practicante de parkour en otro país que tengan como una filosofía muy parecida, pues logran conectarse y empezar a hacer proyectos internacionales interesantes que eso permite que la comunidad se afiance un poco más. Vale. Así de primeras se me ocurre David Martínez Morgu, un compañero de aquí de una ciudad cercana, de León, que puede que sea interesante hablar con él también. David Martínez. La cosa es que vos tenés que contactarlo y decirle que pues, en Colombia se están haciendo unos podcasts, que si le gustaría participar. Y ya en base a eso, pues ya me pasas el contacto de él, bien sea el WhatsApp o el Facebook, yo contacto con él. Pero pues así hablarle a un desconocido, él va a decir, ¿este man qué? Pero pues yo se lo comento. De hecho, puede que mañana vayamos a verlo, así que sin problema. Así igual con vos, o sea, te recomendó Carlos. Sí. Arturo fue el que te recomendó. Y pues con Arturo tuvo el contacto con vos y pues aquí estás. Sí. Bueno, ya por último voy a hacer una pregunta nueva que se me ocurre, la última. ¿Qué opinas sobre este espacio para la comunidad parkour? Me parece distinto a lo que hay hasta ahora y eso es importante, porque al final solamente estamos viendo lo que comentaba antes, los saltos y ya está. No vemos el trabajo que hay detrás, no vemos lo que opina la gente, no hemos visto lo que hablar a muchas personas y demás. Y creo que sería muy interesante que muchas de las, digamos, estrellas a nivel nacional y a nivel internacional en parkour pudieran hablar, conocer un poquillo de su historia, conocer un poquillo de sus opiniones en diversos temas y demás. Y creo que sí que puede ser algo muy interesante y que puede dar para mucho. Realmente es lo que te comento. Yo creo que me gustaría incluso en algún momento, aunque ya sería un poco soñar, incluso yo creo que a ti te gustaría también, poder llegar a traer aquí a alguno de los que crearon todo esto. ¿A quiénes? Sería un buen objetivo. Pues no sé, David Bell y demás, toda esta gente, sería un objetivo interesante. Aunque yo el francés lo llevo fatal, para escucharlo sería un calvario, pero podría ser interesante. Pues, Ahí sí que la pregunta de la FIG directamente sería curioso ver la respuesta. Pues ahí podemos llegar a traer a Lauren Piemontesi, porque hay un practicante de parkour de México, que es Arman Álvarez, y él fue el que creó el tema de displacement, que es como disciplina del desplazamiento, algo así. Y él tiene muy estructurado, habla francés muy bien y todo. Me dijo que cuando quiera podemos contactar a cualquier Yamakasi, que ellos estarían dispuestos a participar. Es una opción muy chévere. El más probable es Lauren Piemontesi, porque sí he podido hablar con él. Es una persona que es muy abierta a estos temas. Obviamente tocaría invitar a una tercera persona que hable francés para que haga la traducción en vivo. Sí. A nivel nacional, en España, ya he contactado con varios. Creo que las dos personas que más me interesaba en este momento, digamos, contactar era Dani Zampayo, pues por toda la trayectoria que tiene en España. Y también quería entrevistar mucho a Aritz Sevilla, que es un practicante que nosotros apreciamos por la forma en que hace sus videos y cómo explica la técnica y los movimientos, nos parece brutal. Y hemos tratado de hablar con Schiffer, con algunos Watt, con Cosmin, con alguno de ellos, pero es que contactar con ellos, les mando correos, les escribo, pero eso es como tirar un pozo sin fondo. Con Alex Segura, tampoco. También con los GUP, con alguno de ellos tuve contacto hace un tiempo, pero pues ahorita no sé eso, pero ha sido un poco complicado. Y ahí lo que estamos tratando de hacer es como tratar de hablar con Steffi Navarro, que la recomendaron desde Calicas, la recomendó desde México, y tal vez podamos llegar a ellos, porque pues nos interesa saber, pues ellos tendrán muchos suscriptores y todo eso, pero pues eso es lo que menos nos interesa es como saber la persona, porque las pocas entrevistas que ellos han dado es como, sí, a mí me encanta el parkour y no sé qué, pero queríamos profundizar un poco más
Sí, puedo intentar buscar algún contacto más. Si son estos días te iré comentando a ver, que igual te puede acercar un pelín a eso. Pero sí que es cierto que al final es lo que te comentaba antes. Cuando tienes mucha gente detrás, es complicado estar atento a todo. Hay demasiados correos, demasiados mensajes y demás, y es muy complicado contactar con esa gente. Demasiado. Sí, entre más fama tienen, más personas quieren hablarles, Mm, contactarles y pues ellos tienen que, sí, sí, eso ha pasado. Pero en el caso, digamos, de México, Daer Sánchez nos dijo, listo, dale de una. Y Daer Sánchez tiene más de 300.000 suscriptores. Ha uy, estado se en dice pronto. ha estado en todas las competencias de parkour del mundo. Mm, Participó en varios programas, o sea, él es muy reconocido a nivel nacional en México y él dijo, dale de una, yo no mm, tengo problema. Simplemente pues ya tendría que los practicantes de parkour digan, bueno, está bien, me llama la atención, puedo participar, quiero participar. mm. O estar pendiente de sus redes sociales, porque si no están pendientes de sus seguidores, Sí, entonces es muy complicado. es Pero bueno, complicado. Hacer, de verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y el espacio pues, para Mm. asistir a este podcast. Una vez, Gracias por invitarme. Mm. vale, muchas gracias No. por la invitación. Eh, una vez cargue el video, lo suba a YouTube, te pasaré el enlace para que Vale. lo subas a tus redes sociales y más personas lo puedan ver. Y de paso, pues me gustaría, digamos, que hicieras como una pequeña descripción, digamos, cuando lo vayas a subir, o si quieres, como lo hizo Arit Sevilla, que él me dijo que pusiera como que pusiera como algo en los comentarios, en la descripción del video, si quieres que yo ponga algo de tu perfil Mm. profesional en fisioterapia, tantos años de experiencia, no sé qué, si lo quieres acomodar, con mucho gusto, eso Mm. me parecería genial de parte de ustedes, porque a veces yo llego y pongo hacer donado y las redes sociales y ya la parte de descripción sí quedó muy corta, pero si Sí. ustedes me pueden ayudar en Vale. este aspecto, con mucho gusto yo Te colocaría. intento mandar algo entre hoy y mañana y solucionar. Dale, Sin perfecto. problema. Entonces apenas esté el video, te lo comparto, te lo mando por, por WhatsApp y así quedamos. Voy a Perfecto. tomar algunas fotos tuyas de tu perfil de Facebook para poder crear la miniatura. Vale, te paso luego, bueno, luego te mando algunas si quieres, que Ah, tengo bueno, algunas por ahí en redes y demás. Y ya está, sin problema. Que no tengas que andar buscando y tal, que es un rollo. listo, dale, perfecto. Listo, entonces así quedamos. No te vayas a desconectar, voy a parar el video, pues voy a despedir a la gente. Bueno, muchísimas gracias por ver estos podcasts. Pínchenle aquí abajo para suscribirse. Por aquí hay otro video y por acá hay otro video. Entonces, ahora nos vemos.